Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana y seguimos aprendiendo en cuanto a este tema de las misiones, ¿no? A lo largo de este tiempo, en las reuniones de los preadolescentes, quiero decirles que estamos muy contentas, muy animadas con la manera en la que ustedes están participando y creciendo en lo que van conociendo, en lo que van entendiendo, ¿no? Y esta semana en especial vamos a estar aprendiendo una palabrita y la historia de un personaje particular de la Biblia, ¿no? Que nos va a estar dando su ejemplo de cómo tenemos que responder al llamado de Dios, a las preguntas de Dios. Y principalmente quería contarles una historia. Mira, hay una historia de unos misioneros que estaban sirviendo en una de las en una tribu de África, ¿no? Y estos misioneros habían llegado a esta tribu y habían preguntado si conocían el nombre de Jesús. Entonces cuenta la historia de ellos, ¿no? Que las personas de la tribu se empezaron a preguntar entre ellos si habían visto a un tal Jesús. Entonces, las autoridades de esa tribu se acercaron a los misioneros y le dijeron que no conocían a Jesús, pero que tenían a una aldea, una tribu al lado de ellos que quizás podía conocer a este hombre. A tal punto era la falta de conocimiento que ellos tenían en cuanto a quién era Jesús, en cuanto a quién es Dios. Mira, y hace unas semanas atrás estudiamos un versículo que es conocido como la Gran Comisión. Es el mandamiento de Jesús que vayamos, prediquemos el Evangelio y lo enseñemos a todas las naciones. Y esta palabra naciones para nosotros se traduce de esta manera y puede significar países, pero en el original, recuerden que la Biblia en original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta es la palabra etne, que se traduce como etnias, como gente, como pueblos, ¿no? Que se caracterizan, son grupos de personas que se caracterizan por tener una misma cultura, una misma manera de pensar, de vestir, de hablar, una misma línea de creencias. Esos son etnias. Y es muy importante entender este concepto porque cuando hablamos de naciones, en el mundo hay 250 países y en la gran mayoría de esos países existe la religión del cristianismo, o sea, se conoce el cristianismo y se conoce el nombre de Jesús. Pero cuando pensamos en etnias, en grupos de etnias de diferentes culturas, hablamos de más de 16.000 etnias en el mundo, repartidos entre todas las naciones. Y más de la mitad de estos grupos étnicos nunca escuchó el nombre de Jesús. Esto quiere decir que en esos grupos étnicos una persona puede levantarse con ganas de saber quién es el verdadero Dios, pero no va a tener a ninguna persona alrededor que le pueda responder esta pregunta. Y por eso vamos a estudiar acerca de la vida de una persona en particular, que es el profeta Isaías. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 6, el versículo 8 y que veamos juntos lo que Isaías vivió delante de Dios. Mirá, unos capítulos antes, Isaías estaba hablándole al pueblo y estaba mirando las injusticias del pueblo y la hipocresía del pueblo en cuanto a su relación con Dios y cómo muchos de ellos no estaban entendiendo lo que era realmente buscar a Dios y disfrutar de Dios. Y en el capítulo 6 el relato nos cuenta que Isaías se encuentra con Dios y se ve delante de Dios y dice, yo voy a morir, o sea, merezco la muerte porque yo soy peor que las personas que estoy acusando. Y es en ese momento que Isaías ve su condición, ¿no? Y su necesidad del perdón de Dios y empieza a sentir la dulzura de la palabra de Dios en su vida, que Dios le hace una pregunta importante. Vamos a ver el versículo 8, dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿No? Esa es la primera parte del versículo. ¿A quién enviaré? Esa era la urgencia de Dios. Isaías, ¿a quién enviaré? ¿No? Eso muestra que Dios es el encargado de enviar a las personas a dar su mensaje. ¿Y quién irá por nosotros? Esto nos muestra a Dios teniendo el deseo de presentarse delante de las personas. Y le está diciendo, ¿quién va a ser la persona que me represente delante de otros, que le cuente a otros que yo los quiero, quiero ser parte de sus vidas, que yo los quiero guiar, que yo les quiero enseñar a vivir. ¿Quién va a ser la persona que me va a representar? Ese es el deseo de Dios, ese es el amor de Dios que lo impulsa a buscar a personas que lo nombren delante de todas las naciones, delante de todos los grupos étnicos, delante de todas las culturas, que lo den a conocer en el mundo.
¿quién irá por nosotros, no? Y hoy Dios sigue haciendo ese llamado y nosotros tenemos el compromiso de cumplir con ese llamado, de atender ese llamado de Dios. Y eso fue lo que Isaías hizo y eso es lo que vamos a aprender de él. En la segunda parte del versículo 8 dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este heme aquí en argentino sería un acá estoy Dios, envíame a mí. Yo quiero ser parte de esta gran tarea de compartir lo que es, quién es Dios y qué es lo que puede hacer en la vida de otros. Mira, Isaías experimentó el perdón de Dios, experimentó la dulzura de la palabra de Dios, conoció la palabra de Dios, ¿no? Y disfrutó de la presencia misma de Dios. Y por eso, cuando disfrutó así de Dios, su respuesta fue inmediata. Acá estoy, Señor. Yo quiero mostrarle al mundo quién es Dios. Quién es Dios en mi vida y quién puede ser Dios en la vida de otros. Y lo que tú eres y lo que tú tienes para todas las personas. Yo le quiero contar al mundo que va derecho a una condenación por sus pecados, pero le quiero contar al mundo que enviaste a tu Hijo para salvarlo por sus pecados. Este es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos a las naciones. Y este mensaje es importante para que toda persona llegue a conocer el nombre de Jesús, el perdón de Dios y la vida abundante que Dios tiene para cada persona que cree en Él. Nosotros estamos llamados a responder a Dios, a responder estas preguntas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es importante que pensemos esto en esta semana y que nos preparemos, porque el sábado tenemos un poco más acerca de cómo valorar lo que Dios nos dio, que es principalmente su palabra y su mensaje para nuestra vida y para la vida de todo aquel que quiera acercarse a Dios.